Echaron a la viuda embarazada a la calle porque el bebé no era de su sangre, pero cuando el guerrero apache la encontró, le mostró que tanto ella como su bebé tenían una familia. En las tierras áridas de Nuevo México, donde el viento susurra secretos entre los cañones rocosos y el sol castiga sin piedad a quienes osan desafiar su dominio, se desarrolló una historia que cambiaría para siempre dos vidas destinadas a encontrarse en el momento más oscuro de la desesperanza. Luz Herrera caminaba por el sendero polvoriento que llevaba fuera del pueblo de San Miguel del Valle, cargando en su vientre de 8 meses el peso de una nueva vida y en su corazón el dolor de una pérdida que la había dejado completamente sola en el mundo. A los 23 años, esta mujer de cabello negro como la obsidiana y ojos color miel había conocido la felicidad más pura y la tragedia más cruel en el espacio de apenas 6 meses. Su historia había comenzado con esperanza cuando se casó con Rodrigo Santana, un hombre bueno de 28 años que trabajaba las tierras de su familia con dedicación y amor. Rodrigo la había amado desde el primer día que la vio en la iglesia del pueblo, con su vestido azul cielo y su sonrisa tímida que iluminaba toda la nave. Habían sido 6 meses de matrimonio perfecto, construyendo sueños juntos en la pequeña casa de adobe que Rodrigo había construido con sus propias manos para su esposa. El amor entre Luz y Rodrigo había sido el tipo de amor que hace que la gente crea en los cuentos de hadas. Él le traía flores silvestres cada mañana antes de ir a trabajar al campo. Ella le preparaba su comida favorita y le cosía camisas nuevas con hilos de colores que compraba en el mercado del pueblo. Por las noches, se sentaban en el pequeño porche de su casa, planificando el futuro de la familia que esperaban formar. «Cuando nazca nuestro bebé», le había dicho Rodrigo una noche mientras acariciaba suavemente el vientre a un plano de su esposa, «le enseñaré a montar a caballo y a trabajar la tierra. Si es niña, será la princesa más hermosa del mundo, igual que su madre. Si es niño, será fuerte y honorable como su abuelo». Luz había sonreído, imaginando a su futuro hijo o hija corriendo por los campos que Rodrigo cultivaba con tanto amor. «Y yo le enseñaré a leer y escribir», había agregado. «Quiero que tenga todas las oportunidades que nosotros no tuvimos». Pero el destino tenía otros planes. Una tarde de octubre, mientras Rodrigo reparaba el techo de su casa, una teja se soltó y él perdió el equilibrio. La caída le rompió el cuello instantáneamente, llevándose consigo todos los sueños que había construido junto a Luz. Ella quedó viuda, embarazada y completamente dependiente de la familia de su difunto esposo. El día del funeral había sido el más largo de la vida de Luz. Parada junto a la tumba de Rodrigo, con su vestido negro y su vientre que apenas comenzaba a mostrar señales del embarazo, había sentido como si el mundo entero se hubiera vuelto gris. Las condolencias de los vecinos sonaban huecas a sus oídos. Lo único real era el dolor punzante en su pecho y la terrible certeza de que su vida había cambiado para siempre. La familia Santana, encabezada por doña Remedios, la madre de Rodrigo, era una de las más tradicionales y conservadoras del pueblo. Doña Remedios era una mujer de 55 años, viuda ella misma, que había criado a sus 5 hijos con mano dura y corazón de piedra. Su rostro anguloso y sus ojos pequeños y calculadores reflejaban una alma que había sido endurecida por años de luchar por mantener la respetabilidad de su familia en un pueblo donde los chismes podían destruir reputaciones en cuestión de días. Desde el primer día después del funeral, había dejado claro que Luz no era bienvenida en la casa familiar. «Rodrigo se fue y con él se fueron nuestras obligaciones hacia ti», le había dicho con frialdad glacial. «Eres joven, puedes volver con tu familia o buscar otro marido, pero esta casa es para la sangre Santana, no para advenedizas». Luz había tratado de explicar que no tenía familia a la que regresar. Sus padres habían muerto en una epidemia cuando ella tenía 16 años y Rodrigo había sido su única familia en el mundo.
Había intentado apelar a la compasión de doña Remedios, recordándole que llevaba en su vientre al único nieto que Rodrigo podría darle jamás. «Si ese bebé es realmente de mi hijo», había respondido doña Remedios con una crueldad que helaba la sangre, «se notará cuando nazca, pero una mujer decente no se embaraza tan rápido después de casarse. En mi época las mujeres honorables esperaban al menos un año antes de concebir». Las palabras habían caído sobre Luz como bofetadas. La insinuación de que había estado con su esposo antes del matrimonio, o peor aún, con otros hombres, era tan injusta que la había dejado sin palabras. Pero doña Remedios no había terminado con su crueldad. Además, había continuado, Rodrigo era un hombre puro, educado en los valores cristianos. Jamás habría tocado a una mujer antes del matrimonio. Si estás embarazada tan pronto es porque llegaste a mi familia ya corrompida. El hermano de Rodrigo, Esteban, era un hombre débil de 25 años que seguía ciegamente las órdenes de su madre. Era alto y delgado, con la misma mirada esquiva de alguien que había aprendido desde pequeño que era más fácil obedecer que pensar por sí mismo. Había intentado defender a Luz al principio, recordando el amor genuino que su hermano había sentido por ella, pero la presión constante de doña Remedios había quebrado su resistencia. Luz le había dicho a Esteban una noche sin poder mirarla a los ojos: «Madre dice que es mejor que busques otro lugar donde vivir. Nosotros no podemos mantenerte a ti ni al bebé. La economía está difícil y ya somos muchas bocas que alimentar». Luz había sentido como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. «Esteban, este bebé es hijo de Rodrigo. Es tu sobrino». ¿Cómo pueden echarme cuando estoy a punto de dar a luz? Madre dice que ese bebé puede ser de cualquiera, murmuró Esteban con vergüenza que no le impedía repetir las crueles palabras de su madre. Dice que una mujer como tú no puede ser de confianza. Dice que Rodrigo era demasiado bueno para ti y que tú probablemente te aprovechaste de su bondad. Las palabras cayeron sobre Luz como dagas envenenadas. La acusación de infidelidad era la humillación final, el golpe más cruel que podían darle. Durante los siguientes días, doña Remedios se encargó de esparcir rumores por todo el pueblo, sugiriendo que Luz había estado con otros hombres durante su matrimonio y que el bebé que esperaba no era de Rodrigo. «Miren cómo se le nota ya la panza», susurraba doña Remedios a las otras mujeres del pueblo mientras compraba verduras en el mercado. «Los números no cuadran. Rodrigo murió hace solo 4 meses, pero ella ya tiene 8 meses de embarazo. ¿Qué clase de mujer era en realidad?». Los chismes crecieron como maleza venenosa. Las mujeres del pueblo comenzaron a evitar a Luz, apartando a sus hijos cuando ella pasaba cerca, como si la inmoralidad fuera contagiosa. Los hombres la miraban con desprecio y desconfianza, algunos con una lujuria que la hacía sentir sucia y vulnerable. En poco tiempo, Luz se encontró completamente aislada, sin amigos, sin familia y sin apoyo de ningún tipo. María González, que había sido su mejor amiga desde la infancia, la había confrontado en la panadería una mañana particularmente dolorosa. Luz le había dicho con voz fría que ella no reconoció: «Es mejor que no nos vean hablando. Mi marido dice que asociarse contigo podría dañar la reputación de nuestra familia». «María», había suplicado Luz, «me conoces desde que éramos niñas. Sabes que jamás habría traicionado a Rodrigo». «Pensé que te conocía», había respondido María, apartando la mirada. «Pero una mujer decente no se encuentra en tu situación. Debe haber algo de verdad en lo que dice doña Remedios». Incluso el padre Miguel, el sacerdote del pueblo que había oficializado su matrimonio con Rodrigo, había comenzado a tratarla con frialdad. Cuando Luz había ido a la iglesia buscando consuelo espiritual y orientación, él la había recibido con una expresión de desaprobación que la había cortado más profundamente que cualquier chisme. «Hija mía», le había dicho con voz solemne, «si has pecado, es tiempo de confesar y hacer penitencia. Dios perdona, pero solo a quienes reconocen sus faltas». «Padre, no tengo nada que confesar», había respondido Luz con desesperación. «Este bebé es hijo de mi esposo legítimo. Lo único que he hecho es amar a Rodrigo y llorar su muerte». «El orgullo también es un pecado», había replicado el padre Miguel.
La humildad ante Dios incluye la humildad ante la verdad de nuestras acciones. La traición del padre Miguel había sido especialmente dolorosa porque él había conocido a Rodrigo desde niño, había visto el amor genuino entre la pareja durante los meses de su matrimonio. Pero incluso él había elegido creer los rumores venenosos en lugar de defender a una mujer inocente. La mañana que cambiaría su destino para siempre comenzó con una confrontación final con doña Remedios. Luz se había levantado temprano, como siempre hacía, para ayudar con las tareas de la casa, tratando de demostrar que no era una carga. Durante meses había trabajado sin descanso, limpiando, cocinando, lavando ropa, todo mientras su embarazo avanzaba y se volvía más difícil moverse. Pero cuando entró a la cocina esa mañana, encontró a doña Remedios empacando sus pocas pertenencias en un costal de arpillera. Sus manos temblorosas tocaron el vestido azul que había usado en su boda, ahora doblado cuidadosamente entre sus otras ropas. Era todo lo que tenía en el mundo: 2 vestidos, una manta que Rodrigo le había regalado, el rosario de su madre y una pequeña Biblia que había sido regalo de bodas. «¿Qué está haciendo?», preguntó Luz con voz temblorosa, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Lo que debía haber hecho hace meses», respondió doña Remedios sin levantar la vista, su voz cargada de una crueldad fría que revelaba años de resentimiento acumulado. «Te vas hoy mismo. No puedo seguir manteniendo a una mujer de dudosa reputación en mi casa cristiana». Luz sintió que las lágrimas quemaban sus ojos, pero mantuvo la dignidad que había aprendido de su abuela. «Doña Remedios, por favor, mi bebé nacerá en cualquier momento. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, no tengo familia. Si me echa ahora, estaré sola cuando llegue el momento del parto». «Eso no es mi problema», replicó la mujer con crueldad que helaba la sangre. «Deberías haber pensado en eso antes de deshonrar la memoria de mi hijo con tu comportamiento inmoral». «Nunca deshonré a Rodrigo», gritó Luz, finalmente perdiendo la compostura que había mantenido durante meses de humillación constante. «Él fue el único hombre en mi vida. Este bebé es su hijo. Usted lo sabe tan bien como yo». Doña Remedios se volvió hacia ella con ojos llenos de odio, una furia que había estado alimentando durante meses hasta convertirla en una obsesión venenosa. Mentirosa. Una mujer decente no se embaraza tan rápido después de casarse. Rodrigo era un hombre puro, incapaz de tocar a una mujer antes del matrimonio. Pero tú llegaste ya corrompida a mi familia, probablemente ya esperando el bastardo de algún otro hombre. La acusación era tan injusta, tan llena de malicia, que Luz se quedó sin palabras. Doña Remedios había inventado una versión de los hechos que justificara su crueldad, y nada de lo que Luz pudiera decir cambiaría su mente envenenada. La mujer había decidido que era más fácil culpar a Luz que enfrentar la responsabilidad de cuidar de la viuda de su hijo. Esteban apareció en la puerta de la cocina, cargando el costal con las pertenencias de Luz. Sus ojos mostraban una vergüenza que no le impedía seguir las órdenes de su madre. «Ya está todo empacado», murmuró, aún sin poder mirarla a los ojos. «Perfecto», dijo doña Remedios con satisfacción cruel. «Luz Herrera, te ordeno que abandones esta casa inmediatamente. No quiero verte cerca de mi propiedad nunca más. Y si alguna vez regresas, o si intentas reclamar algo de la herencia de Rodrigo, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de mujer eres». Luz tomó el costal con manos temblorosas. Era todo lo que tenía en el mundo: 2 vestidos, una manta que Rodrigo le había regalado durante su luna de miel, el rosario de perlas que había pertenecido a su madre y una pequeña Biblia con páginas doradas que había sido regalo de bodas del padre Miguel cuando aún la consideraba una mujer honorable. «Por favor», susurró una última vez poniendo su mano sobre su vientre abultado donde el bebé se movía inquieto como si pudiera sentir la tensión y el miedo de su madre. «Mi bebé». «Tu bebé no es mi responsabilidad», cortó doña Remedios con finalidad brutal. «Vete antes de que cambie de opinión y te denuncie a las autoridades por adulterio y por robar la comida que has estado comiendo en mi casa durante meses». Con el corazón destrozado y el cuerpo pesado por el embarazo avanzado, Luz salió de la casa que había sido su hogar durante los meses más felices y más tristes de su vida. El sol de la mañana la golpeó como una bofetada, recordándole que ahora estaba completamente sola en un mundo hostil
que había decidido juzgarla sin conocer la verdad. La pequeña casa de adobe donde había vivido con Rodrigo estaba justo al lado, sus ventanas cerradas y su jardín comenzando a llenarse de maleza. Doña Carmen, la esposa del panadero, se santiguó exageradamente cuando Luz pasó frente a su puerta. «Que Dios la perdone», murmuró lo suficientemente alto para que Luz la escuchara. «Pobre criatura inocente que va a nacer sin un hogar decente». Don Alberto, el herrero, salió de su taller para observar su paso con una expresión de desprecio. «Mi esposa siempre dijo que había algo raro en esa muchacha», comentó a sus ayudantes. «Una mujer decente no se queda embarazada tan rápido». Algunos la miraban con lástima, pero nadie se acercó a ofrecerle ayuda. El veneno que doña Remedios había esparcido había envenenado a todo el pueblo contra ella. Era una paria, una mujer marcada por el escándalo, alguien a quien era mejor evitar para no contaminar la propia reputación. Solo la pequeña Esperanza, una niña de 7 años que había jugado a menudo en el jardín de Luz durante su matrimonio, corrió hacia ella cuando la vio pasar. «Señora Luz», gritó la niña con su voz aguda e inocente, «¿a dónde va con esa maleta grande?». La madre de Esperanza apareció inmediatamente, tomando a la niña del brazo con fuerza excesiva. «No hables con esa mujer», la regañó fuertemente. «Es una mala influencia. Vete a casa ahora mismo». Luz miró a la pequeña Esperanza, cuya cara reflejaba confusión y tristeza por el trato brusco de su madre. «Cuídate, pequeña», le dijo suavemente. «Sé siempre bondadosa con quienes sufren, porque nunca sabes cuándo podrías necesitar bondad también». Las palabras fueron dirigidas tanto a la niña como a su madre. Un último intento de apelar a la compasión humana en un lugar donde parecía haber muerto por completo. Cuando llegó a las afueras del pueblo, Luz se detuvo bajo la sombra escasa de un mezquite solitario que marcaba el límite entre San Miguel del Valle y el desierto infinito que se extendía más allá. No sabía hacia dónde dirigir sus pasos, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía dinero. Y lo más aterrador de todo, podía sentir que el bebé se movía inquieto en su vientre, como si supiera que su llegada al mundo se acercaba. Se sentó en una roca, abrazando su vientre con manos protectoras. El bebé respondió a su toque con una patadita fuerte que la hizo sonreír a pesar de sus lágrimas. «Lo siento, mi niño», susurró. «Tu papá era un hombre bueno, y tú eres un bebé deseado y amado. No importa lo que diga la gente cruel, yo te cuidaré aunque tenga que mendigar en las calles». El sol subía implacable en el cielo, y Luz sabía que no podía quedarse ahí para siempre. No había sombra suficiente para protegerla del calor del día, y necesitaba encontrar agua y refugio antes de que oscureciera. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie y comenzó a caminar hacia el desierto, sin destino fijo, solo alejándose del pueblo que la había rechazado. El paisaje que se extendía ante ella era vasto y aparentemente sin fin. Cactus y arbustos espinosos se alzaban como centinelas silenciosos bajo el sol abrasador. En la distancia, las montañas se alzaban como dientes púrpura contra el cielo azul. Era hermoso a su manera salvaje, pero también aterrador para una mujer sola y embarazada, sin experiencia en la supervivencia del desierto. Caminó durante horas bajo el sol abrasador, deteniéndose cada poco tiempo para descansar cuando las contracciones comenzaron a volverse más intensas. Al principio pensó que eran solo los dolores normales del embarazo avanzado, pero gradualmente se dio cuenta de la terrible verdad. Estaba entrando en trabajo de parto. «No, por favor, no ahora», murmuró, aferrándose a un cactus para mantenerse en pie durante una contracción particularmente intensa. Las espinas se clavaron en sus palmas, pero el dolor físico era nada comparado con el terror que sentía. «Necesito encontrar ayuda primero». Pero su cuerpo no le escuchaba. El bebé había decidido que era hora de nacer, sin importar que su madre estuviera sola en medio del desierto, sin techo, sin comida y sin nadie que la ayudara. Las contracciones se intensificaron, viniendo cada vez con mayor frecuencia, cada una más dolorosa que la anterior. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rojos que habrían sido hermosos en cualquier otra circunstancia, Luz ya no podía caminar más. Las contracciones venían cada pocos minutos, intensas y dolorosas que la dejaban sin aliento. Se las arregló para llegar hasta una formación rocosa que le ofrecía un poco de sombra y protección del viento nocturno que ya comenzaba a soplar. Con manos temblorosas, extendió su manta sobre el suelo rocoso y se recostó, tratando de prepararse mentalmente para lo que venía. Había ayudado en algunos partos en el pueblo,
asistiendo a la partera local cuando necesitaba manos extra. Así que tenía una idea básica de lo que necesitaba hacer. Pero la realidad de estar completamente sola la aterrorizaba. Rodrigo susurró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscureciente. Si puedes oírme, por favor ayúdame. Ayúdanos a tu hijo y a mí. No sé cómo voy a hacer esto sola. Como si hubiera escuchado su oración, sintió una presencia familiar. Podía jurar que olía el aroma del tabaco que Rodrigo solía fumar en las noches, podía sentir su mano fantasma acariciando su frente sudorosa. Eres fuerte, mi amor. Pareció susurrar su voz en el desierto del viento. Más fuerte de lo que crees. Nuestro hijo necesita que seas fuerte ahora. Durante toda la noche, Luz luchó sola contra el dolor y el miedo. Las contracciones se intensificaron hasta volverse casi insoportables, pero ella resistió, aferrándose a la esperanza de que todo saldría bien. Había momentos en que sentía que no podría continuar, que el dolor la vencería, pero entonces pensaba en el bebé y encontraba fuerzas que no sabía que tenía. Entre contracciones, oraba con fervor desesperado. «Virgen Santa», murmuró, apretando el rosario de su madre entre sus dedos sudorosos. «Protégenos a mí y a mi bebé. No permitas que muera aquí sin conocer a su hijo. Dale a esta criatura la oportunidad de vivir, aunque yo no sobreviva». Los sonidos del desierto nocturno la rodeaban. El aullido lejano de los coyotes, el susurro del viento entre las rocas, el canto misterioso de los búhos. Pero también había otros sonidos más ominosos. El crujir de ramas que podían indicar la presencia de depredadores, el silbido que podía ser de serpientes venenosas. Luz trataba de no pensar en los peligros que la rodeaban, concentrándose únicamente en la tarea de dar a luz a su hijo. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintaron las montañas de oro y rosa, Luz finalmente sintió la urgencia irresistible de pujar. Con un grito que se perdió en la inmensidad del desierto, un grito que contenía meses de dolor, humillación y soledad, dio a luz a su hijo en completa soledad. El bebé era perfecto. Un niño hermoso con los ojos oscuros de su padre y el cabello negro de su madre, pero con una mezcla de facciones que lo hacían únicamente suyo. Sus pulmones funcionaban perfectamente, llenando el aire matutino con gritos fuertes y saludables que anunciaban su llegada al mundo. Luz lo limpió como pudo con un pedazo de su vestido y usando agua de la pequeña cantimplora que había logrado llenar en el último pozo del pueblo. Lo envolvió en la manta que Rodrigo le había regalado, la misma manta en la que habían acurrucado juntos durante las noches frías de su breve matrimonio. Cuando el pequeño abrió sus ojos y la miró directamente, Luz sintió un amor tan intenso que la abrumó completamente. Todo el dolor de los últimos meses se desvaneció momentáneamente ante la perfección de este pequeño ser que había luchado por nacer contra todas las probabilidades. «Hola, mi príncipe», le susurró con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Soy tu mamá. Te amo tanto, mi pequeño Rodrigo». Había decidido darle el nombre de su padre al bebé, sin importar lo que pensara el resto del mundo. Este niño era el último regalo que Rodrigo le había dejado, la prueba viviente de su amor, el testimonio de que su matrimonio había sido real y verdadero sin importar lo que dijeran los crueles. Pero la alegría del nacimiento fue rápidamente reemplazada por una nueva preocupación. Luz estaba exhausta, había perdido sangre y se sentía increíblemente débil. Necesitaba atención médica, comida y agua, y más importante aún, su bebé necesitaba leche materna. Pero su cuerpo, debilitado por el trauma del parto y la falta de nutrición adecuada durante los últimos días, estaba luchando por producir suficiente. El pequeño Rodrigo lloraba con creciente desesperación, buscando instintivamente el alimento que su madre estaba luchando por proporcionarle. Luz no puso al pecho una y otra vez, pero cada vez se hacía más evidente que no tenía suficiente leche para satisfacer las necesidades del bebé. «Por favor, Dios mío», rogó mientras el bebé lloraba inconsolablemente, «ayúdame a alimentar a mi hijo. No dejes que muera de hambre después de haber sobrevivido a todo esto». Durante los siguientes 2 días, Luz se las arregló para sobrevivir bebiendo agua de rocío que se acumulaba en las rocas durante la madrugada y comiendo las pocas frutas de cactus que pudo encontrar. Había aprendido de su abuela que las tunas podían proporcionar tanto agua como nutrición, pero no eran suficientes para una madre lactante que necesitaba recuperar fuerzas después del parto. Su condición empeoraba rápidamente.
El bebé lloraba constantemente, hambriento y sediento, y ella se sentía cada vez más débil. Había momentos en que sentía que estaba al borde del delirio, viendo figuras que no estaban ahí, escuchando voces que el viento se llevaba antes de que pudiera entender las palabras. En la tarde del tercer día, mientras Luz trataba desesperadamente de consolar a su hijo hambriento cantándole canciones de cuna con voz quebrada por la sed, escuchó algo que la hizo pensar que finalmente había perdido la razón: el sonido de cascos de caballo acercándose. Su primer instinto fue esconderse. No sabía si quien se acercaba venía con buenas o malas intenciones, pero estaba demasiado débil para moverse. Podía apenas sentarse, mucho menos correr o esconderse con un bebé en brazos. El jinete que apareció entre las rocas era diferente a cualquier hombre que Luz hubiera visto antes. Era alto y fuerte, con piel bronceada por el sol del desierto y cabello negro que le caía hasta los hombros en trenzas adornadas con pequeñas plumas y cuentas. Sus ropas eran una mezcla de estilo apache y mexicano: pantalones de cuero, camisa de algodón y un chaleco decorado con intrincados diseños geométricos. Montaba a su caballo con una gracia que hablaba de años viviendo en armonía con la naturaleza. Sus movimientos eran fluidos, controlados, como los de un depredador que conoce perfectamente su territorio. Pero lo que más impactó a Luz fueron sus ojos, oscuros como la obsidiana, pero con una profundidad que sugería sabiduría y compasión. Elan tenía 30 años y era un guerrero apache de la tribu Chillicahua. Había estado cazando en solitario cuando escuchó el llanto de un bebé llevado por el viento del desierto. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, que bebé podría estar llorando en medio del desierto, pero el sonido persistía, así que decidió investigar. Había vivido lo suficiente en territorio disputado como para ser cauteloso. Podía ser una trampa, una forma de atraer a guerreros apaches hacia una emboscada. Pero algo en el tono del llanto le decía que era real, que había una criatura genuinamente en peligro. Cuando vio a Luz acurrucada contra las rocas, sosteniendo a un bebé recién nacido, Elan sintió que su corazón se detenía. La escena frente a él era una de desesperación absoluta, una mujer claramente en problemas graves, pálida, demacrada, con ropa manchada de sangre y suciedad. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos. A pesar de su condición desesperada, había una dignidad férrea en su mirada, una determinación maternal que le recordó a su propia madre cuando había luchado por proteger a sus hijos durante los ataques de los soldados. Era la mirada de una mujer que había perdido todo excepto su voluntad de proteger a su hijo. Desmontó lentamente, con movimientos deliberados para no asustar a la mujer. Había aprendido a leer el miedo en los ojos de los mexicanos durante años de conflicto y podía ver que ella estaba aterrorizada, aunque trataba de esconderlo detrás de una máscara de valor maternal. «No te haré daño», dijo en español, manteniendo las manos visibles y lejos de sus armas. Su voz era grave pero gentil, con un acento que revelaba que el español no era su primer idioma, pero lo dominaba bien después de años de interacción con colonos mexicanos. Luz lo miró con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Había escuchado historias terribles sobre los apaches durante toda su vida, historias de violencia y crueldad que las madres contaban para asustar a los niños desobedientes. Pero algo en los ojos de este hombre le decía que no venía a lastimar. Había una gentileza en su postura, una preocupación genuina en su expresión que contrastaba totalmente con las historias de terror que había escuchado. «Por favor», susurró con voz ronca por la sed y el agotamiento. «Mi bebé tiene hambre. Yo no puedo». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Elan no necesitó que terminara la frase. Podía ver claramente que la mujer estaba al borde del colapso y que el bebé necesitaba atención urgente. Sus años de experiencia como guerrero le habían enseñado a evaluar rápidamente las situaciones de vida o muerte, y esta definitivamente calificaba como una emergencia médica. Sin decir palabra, se acercó a su caballo y sacó una cantimplora de agua y un poco de carne seca de sus alforjas. También tenía hierbas medicinales que siempre llevaba consigo, conocimiento que había heredado de su abuela, una curandera respetada en su tribu. «Bebe despacio», le instruyó, ofreciéndole la cantimplora con cuidado. «Tu cuerpo necesita recuperar fluidos gradualmente. Si bebes demasiado rápido, te enfermarás».
Luz bebió el agua como si fuera el néctar de los dioses. Era la primera agua limpia y fresca que había probado en días y sintió cómo vida nueva corriera por sus venas. El agua tenía un sabor puro, sin el amargor del agua estancada que había estado bebiendo del rocío. Elan la observaba con ojos analíticos, evaluando su condición con la experiencia de alguien que había visto heridas de batalla y sabía reconocer cuando una persona estaba en peligro mortal. Su palidez, la forma en que temblaba, las manchas de sangre en su ropa, todo indicaba que había dado a luz recientemente y en condiciones extremadamente difíciles. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó mientras partía la carne seca en pedazos pequeños que ella pudiera masticar. «3 días», respondió Luz, abrazando más fuerte a su bebé, que había dejado de llorar momentáneamente al sentir que su madre estaba siendo cuidada. «Di a luz aquí, sola». La revelación impactó a Elan más de lo que mostró. Había conocido guerreros apaches que habían muerto por heridas menos graves que las que esta mujer había sobrevivido. El hecho de que hubiera dado a luz sola en el desierto y tanto ella como el bebé siguieran vivos, hablaba de una fuerza interior extraordinaria. Miró al bebé más de cerca. Era un niño hermoso, claramente recién nacido, con el color rosado de la salud a pesar de las circunstancias extremas de su nacimiento. Pero también podía ver que estaba hambriento y deshidratado, sus pequeños labios secos y su llanto cada vez más débil. «¿Dónde está tu familia?», preguntó, aunque por la situación podía adivinar que la respuesta no sería agradable. Luz cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, Elan pudo ver todo el dolor del mundo reflejado en ellos. «Me echaron de casa», dijo simplemente, su voz cargada de una tristeza tan profunda que resonó en el corazón del guerrero apache. «Dijeron que mi bebé no era de su sangre». Elan había vivido suficiente tiempo en la frontera entre dos culturas como para entender las implicaciones de esas palabras. Conocía la crueldad de las familias que privilegiaban el honor percibido sobre la compasión humana. Había visto demasiadas veces cómo los débiles eran abandonados por aquellos que deberían protegerlos. «¿El padre del bebé?», preguntó con gentileza, aunque sospechaba que la respuesta añadiría otra capa de tragedia a esta historia. «Murió antes de que naciera», respondió Luz con voz quebrada. «Su familia no nos quiso. Dijeron que mi bebé podía ser de cualquiera». En ese momento, el bebé comenzó a llorar con más intensidad, claramente hambriento. Luz trató de amamantarlo, pero era evidente que su cuerpo debilitado no estaba produciendo suficiente leche. La frustración y desesperación en su rostro partieron el corazón de Elan. «Necesitas comida apropiada y descanso para que tu cuerpo pueda alimentar al bebé», le dijo con autoridad gentil. «Y necesitas atención médica. Has perdido mucha sangre». Luz lo miró con ojos llenos de gratitud mezclada con desconfianza. Toda su vida le habían enseñado a temer a los apaches, pero este hombre mostraba más compasión que cualquier persona de su propio pueblo. «¿Por qué querrías ayudarnos? Ni siquiera nos conoces». Elan se quedó silencio por un momento, reflexionando sobre su respuesta. La verdad era compleja. Había algo en esta mujer que despertaba en él instintos protectores que había mantenido dormidos durante años. Pero más allá de eso, había principios fundamentales de su crianza apache que no podía ignorar. «En mi pueblo», dijo finalmente, su voz cargada de convicción, «creemos que los niños son sagrados, sin importar de dónde vengan. Y una madre que lucha sola para proteger a su hijo merece respeto, no abandono». Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Luz. Por primera vez en meses, alguien reconocía su valor como madre. Alguien veía fortaleza donde otros habían visto solo vergüenza. «No puedo pagarte», murmuró, bajando la mirada. «No tengo nada que ofrecer». «No pido pago», respondió Elan, poniéndose en pie con movimientos fluidos. «Pero necesito llevarte a un lugar seguro donde puedas recuperarte. ¿Confías en mí?». Luz miró alternadamente a su bebé hambriento y a este extraño apache que había parecido como un ángel guardián en su momento más desesperado. La lógica le decía que desconfiara. Toda su vida le habían enseñado que los apaches eran peligrosos, pero su instinto maternal le gritaba que aceptara la ayuda que se le ofrecía. «Sí», susurró finalmente. «Confío en ti». Elan asintió y se acercó a su caballo. Con movimientos eficientes, reorganizó sus pertenencias para hacer espacio. Luego se volvió hacia Luz y, con una gentileza que contrastaba con su apariencia feroz,
la ayudó a ponerse en pie. ¿Puedes montar?, preguntó, evaluando su condición con ojos expertos. Luz titubeó. Estaba débil y dolorida, pero la alternativa era quedarse en el desierto para morir. Creo que sí, respondió con más valor del que sentía. Con cuidado infinito, Lan la ayudó a subir al caballo, asegurándose de que ella y el bebé estuvieran cómodos y seguros. Su toque era gentil pero firme, profesional pero reconfortante. Luego montó detrás de ella, rodeándola con sus brazos para sostener las riendas. Luz sintió un calor extraño al estar tan cerca de este hombre. No era atracción, estaba demasiado débil y traumatizada para eso, sino una sensación de seguridad que no había sentido desde la muerte de Rodrigo. Era como estar protegida por una fortaleza viviente. ¿A dónde me llevas?, preguntó mientras el caballo comenzaba a moverse con paso suave y controlado. A mi cabaña, respondió Lan, su voz resonando en su oído. Está escondida en las montañas. Ahí estarás segura mientras te recuperas. Mientras cabalgaban a través del desierto hacia las montañas distantes, Luz se permitió relajarse por primera vez en días. El ritmo constante del caballo, el calor protector del cuerpo de Lan detrás de ella y la promesa de refugio la hicieron sentir como si tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. El viaje duró varias horas, serpenteando por senderos que solo alguien con conocimiento íntimo del terreno podría navegar. Lan conocía cada piedra, cada planta, cada señal del paisaje. Había crecido en estas montañas, había aprendido de su padre y su abuelo todos los secretos de supervivencia que su pueblo había acumulado durante generaciones. Cuando Luz comenzó a adormilarse contra su pecho, Lan ajustó su posición para sostenerla mejor, asegurándose de que no se cayera. El bebé también había dejado de llorar, aparentemente consolado por el movimiento rítmico del caballo y la proximidad de dos adultos que lo protegían. «Pronto llegaremos», murmuró Lan, cuando sintió que Luz se despertaba sobresaltada. «Solo unos kilómetros más». La cabaña de Lan estaba ubicada en un valle oculto entre picos rocosos, invisible desde los senderos principales, pero con acceso a agua fresca y protección natural contra los elementos. Era una construcción sólida de piedra y madera que él había construido durante varios años, combinando técnicas de construcción apache con métodos que había aprendido de otros colonos. El lugar era como un oasis escondido. Un arroyo de agua cristalina corría cerca de la cabaña, alimentado por manantiales de las montañas. Había jardines pequeños donde Lan cultivaba maíz, frijoles y calabazas, junto con hierbas medicinales que había aprendido a usar de su abuela curandera. Cuando llegaron al atardecer, Luz estaba apenas consciente, agotada por el viaje y debilitada por los días de privación. Elan la llevó cuidadosamente adentro y la acomodó en su propia cama, una estructura sólida de madera cubierta con pieles de animal curtidas y mantas tejidas con patrones tradicionales apache. «Necesitas dormir», le dijo con voz autoritaria pero gentil. «Yo cuidaré del bebé esta noche». Luz quiso protestar. Era su responsabilidad cuidar de su hijo, pero su cuerpo no le respondía. Sus ojos se cerraron contra su voluntad y se quedó dormida casi instantáneamente, más profundamente de lo que había dormido en meses. Durante esa noche, Elan se convirtió en el cuidador más improbable. Cada vez que el bebé lloraba, lo tomaba en sus brazos y lo paseaba por la cabaña, susurrándole canciones apache que había aprendido de su propia madre. Había algo natural en la forma en que sostenía al pequeño, como si hubiera nacido para ser padre. Preparó un caldo nutritivo con carne de venado y hierbas que sabía que ayudarían a una mujer en recuperación después del parto. También hirvió agua con plantas medicinales específicas que su abuela le había enseñado a usar para ayudar a las madres a producir más leche materna. Cuando el bebé lloraba de hambre, Elan intentó darle pequeñas cantidades de caldo diluido usando un trapo limpio como improvisado biberón. No era ideal, pero ayudaba a calmar al niño hasta que su madre pudiera amamantarlo nuevamente. Durante las horas silenciosas de la madrugada,
Mientras cuidaba del bebé, Elan reflexionó sobre la extraña cadena de eventos que había traído a esta mujer y su hijo a su vida. Había estado viviendo en soledad durante años, convencido de que prefería el aislamiento después de las tragedias que había experimentado con su propia familia. Pero algo en la valentía silenciosa de Luz, en la forma en que había luchado por proteger a su hijo incluso en las circunstancias más desesperadas, había despertado en él sentimientos que había creído muertos para siempre. Cuando Luz despertó a la mañana siguiente, el sol ya estaba alto, y su bebé dormía pacíficamente en una cuna improvisada que Elan había construido durante la noche, usando ramas flexibles y pieles suaves. El aroma de comida cocinándose llenaba la cabaña, y por primera vez en semanas, Luz sintió verdadera hambre. «Buenos días», dijo Elan cuando la vio despierta, acercándose con un tazón de caldo caliente. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió Luz, aunque su voz aún sonaba débil. «Gracias por cuidar de mi bebé». «Es un niño fuerte», comentó Elan, observando al pequeño dormir. «Tiene espíritu de guerrero. Luchó para sobrevivir cuando muchos habrían renunciado». Mientras Luz comía lentamente, sintiéndose más humana con cada cucharada, Elan le explicó su situación. Vivía solo en la cabaña, yendo ocasionalmente al pueblo más cercano para comerciar pieles y artesanías por suministros que no podía producir él mismo, pero manteniéndose mayormente apartado de la sociedad apache y mexicana. «¿Por qué vive solo?», preguntó Luz, curiosa a pesar de su debilidad. Elan se quedó en silencio por un largo momento, mirando hacia las montañas a través de la ventana. «Mi esposa murió hace 3 años», dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza que Luz reconoció inmediatamente, de una enfermedad que los médicos blancos no pudieron curar. Desde entonces no he encontrado motivo para estar cerca de otras personas. La tristeza en su voz resonó con el propio dolor de Luz. Reconoció en él la marca del sufrimiento que ella conocía tan bien. «Lo siento», murmuró. «Debe haber sido una mujer muy especial». «Lo era», respondió Elan simplemente. «Se llamaba Ayana. Siempre quiso tener hijos, pero el destino no nos los concedió antes de que se enfermara». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, el silencio de 2 personas que habían perdido mucho y se entendían sin necesidad de palabras. En los días que siguieron, se estableció una rutina extraña pero reconfortante. Elan cuidaba de las necesidades prácticas, casa, cocina, mantenimiento de la cabaña, mientras Luz se recuperaba gradualmente y se dedicaba a cuidar de su bebé. A medida que su fuerza regresaba y su cuerpo se curaba, también regresaba su capacidad de amamantar apropiadamente. Pero más allá de los cuidados físicos, algo más profundo estaba desarrollándose entre ellos. Las conversaciones largas junto al fuego en las noches revelaron historias de vida, sueños perdidos y esperanzas secretas. Luz descubrió que Elan no era el salvaje que las historias del pueblo describían, sino un hombre inteligente y gentil que había sido marcado por la pérdida tanto como ella. Hablaba 3 idiomas fluidamente: apache, español e inglés. Había leído libros que comerciantes le habían traído y tenía una comprensión profunda de la medicina herbal que rivalizaba con la de cualquier doctor. Su conocimiento del mundo se extendía mucho más allá de las montañas donde vivía. Elan, por su parte, encontró en Luz una compañía que había extrañado sin darse cuenta. Su fortaleza silenciosa, su devoción hacia su hijo y la forma en que encontraba belleza incluso en las circunstancias más difíciles le recordaron que la vida podía tener significado más allá de la simple supervivencia. Una noche, 3 semanas después de su llegada, mientras Luz amamantaba al bebé junto al fuego y Elan tallaba un pequeño juguete de madera, ella le hizo una pregunta que había estado evitando. «¿Qué planeas hacer cuando te hayas recuperado completamente?», preguntó con voz cuidadosamente neutral. Luz había estado temiendo esa pregunta porque no tenía respuesta. No podía regresar al pueblo, la habían rechazado completamente. No tenía familia a la que acudir, y con un bebé recién nacido, sus opciones eran extremadamente limitadas. «No lo sé», admitió con honestidad. «Supongo que tendré que encontrar algún pueblo donde nadie me conozca y tratar de comenzar de nuevo. Tal vez pueda trabajar como sirvienta o cocinera en alguna hacienda». Elan se quedó en silencio por un largo momento, claramente luchando con algo interno.
Finalmente, tomó una decisión que sorprendió a ambos. «Podrías quedarte aquí», dijo sin mirarla directamente. «Conmigo». Luz levantó la vista sorprendida por la oferta inesperada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podrías hacer de esta tu casa, explicó Elan, finalmente encontrando el valor de mirarla a los ojos. Tú y tu hijo podrían quedarse permanentemente. El corazón de Luz comenzó a latir más rápido. La oferta era más generosa de lo que había esperado jamás, pero también complicada de maneras que no sabía cómo manejar. «Elan», murmuró, «eso es increíblemente generoso, pero no puedo aceptar caridad para siempre. No sería justo para ti». «No sería caridad», respondió Elan con firmeza. «Sería una sociedad. Tú te encargas de mantener la casa, yo proveo casa y protección. Criamos al bebé juntos, 2 personas solas ayudándose mutuamente». La propuesta tenía sentido práctico, pero Luz podía sentir que había emociones más profundas involucradas. En las últimas semanas, había notado la forma en que Elan la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Había visto cómo sus ojos se suavizaban cuando sostenía al bebé, y si era honesta consigo misma, tenía que admitir que había comenzado a sentir algo por él también. «¿Y qué dirá la gente?», preguntó. «Una mujer mexicana viviendo con un apache». «La gente siempre hablará», respondió Elan con una sonrisa triste. «Pero aquí arriba, en las montañas, somos libres de vivir como queramos. No hay vecinos chismosos, no hay familias que juzguen, solo nosotros y la naturaleza». Esa noche, Luz se quedó despierta durante horas, contemplando la oferta de Elan. La idea de quedarse era tentadora no solo por la seguridad que representaba, sino por algo más profundo que había comenzado a crecer en su corazón. En las últimas semanas, había visto la gentileza genuina de este hombre, su paciencia infinita con el bebé, la forma en que la trataba con respeto y dignidad cuando el resto del mundo la había desechado. Al amanecer, cuando Elan regresó de revisar sus trampas, Luz ya había tomado su decisión. «Acepto tu oferta», le dijo, mientras preparaba el desayuno, «pero con una condición». Elan levantó una ceja, esperando. «Si en algún momento te arrepientes, si decides que quieres tu soledad de vuelta, solo tienes que decírmelo. No habrá reproches ni drama, mi hijo y yo nos iremos en paz». «Eso no va a pasar», respondió Elan con una certeza que la sorprendió, «pero acepto tus términos». Los meses que siguieron fueron los más felices que Luz había conocido en su vida. La rutina diaria en la cabaña desarrolló un ritmo natural que les convenía a ambos. Elan salía temprano a cazar y revisar sus trampas, mientras Luz se encargaba de mantener la casa, cuidar del bebé y preparar las pieles y la carne que él traía. Aprendió a hacer mocasines siguiendo patrones tradicionales apache, a secar carne para preservarla durante el invierno, a identificar y preparar hierbas medicinales. Elan era un maestro paciente, enseñándole secretos de supervivencia que su pueblo había perfeccionado durante generaciones. Pero más allá de las tareas prácticas, estaba desarrollándose una intimidad emocional que ninguno de los dos había esperado. Las noches junto al fuego se convirtieron en sesiones de intercambio profundo donde compartían recuerdos, temores y sueños. Elan le contó sobre su infancia en la tribu, las tradiciones apache y la sabiduría de su pueblo. Le enseñó el significado de los símbolos que decoraban sus ropas, las historias detrás de las canciones que cantaba, la filosofía de vida que había guiado a su gente durante siglos. Luz le habló de su vida en el pueblo mexicano, sus sueños de formar una familia y el dolor de perder a Rodrigo. También compartió recuerdos de su abuela, quien le había enseñado a leer y escribir en secreto, desafiando las normas que dictaban que las mujeres no necesitaban educación. El bebé, que había sido bautizado como Pequeño Rodrigo, pero que Elan había comenzado a llamar cariñosamente Pequeño Guerrero, prosperaba en este ambiente de amor y estabilidad. A los 6 meses, era un niño robusto y alegre que parecía sentir la seguridad de estar en un hogar lleno de amor. Sus primeras palabras fueron una mezcla de español y apache, llamando mamá a Luz y papá a Elan con igual facilidad. Para el niño,
No había diferencia entre los dos idiomas o las dos culturas. Ambos eran simplemente parte de su mundo. Fue durante una noche de tormenta en el invierno cuando las emociones que habían estado creciendo entre Luz y Elan finalmente llegaron a un punto de no retorno. El bebé había estado inquieto debido a la presión del clima, y Luz había pasado la mayor parte de la noche despierta tratando de consolarlo. «Déjame intentar», ofreció Elan cuando vio que ella estaba agotada. «A veces se calma cuando le canto». Luz le pasó al bebé y efectivamente, Rodrigo se tranquilizó inmediatamente al escuchar las canciones apache que Elan susurraba. Pero lo que realmente tocó el corazón de Luz fue la expresión en el rostro de Elan mientras sostenía al niño. Era una mezcla de ternura paternal y amor puro que la hizo darse cuenta de que este hombre no solo había salvado sus vidas, se había convertido en el padre que su hijo necesitaba. «Elan», murmuró cuando él puso al bebé dormido en su cuna, «¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto», respondió él, sentándose junto a ella en el pequeño sofá que había construido especialmente para que ella tuviera un lugar cómodo donde amamantar al bebé. «¿Alguna vez has pensado en nosotros? ¿En lo que esto podría ser más allá de una simple conveniencia?» La pregunta colgó en el aire entre ellos como una promesa y una amenaza. Elan la miró durante un largo momento, sus ojos oscuros reflejando las llamas del fuego. «Cada día», admitió finalmente, «desde la segunda semana que estás aquí. Pero no quería presionarte. Has pasado por tanto trauma, tanto dolor. No quería aprovecharme de tu vulnerabilidad. El trauma me enseñó a valorar lo genuino. Y tú eres la persona más genuina que he conocido jamás». Fue entonces cuando Elan tomó su rostro entre sus manos callosas y la besó, con una ternura que hizo que todo el dolor del pasado se desvaneciera. No era solo atracción física, aunque eso también estaba presente, sino el reconocimiento de dos almas que habían encontrado su hogar una en la otra. «Te amo», susurró él contra sus labios, «a ti y a tu hijo. Quiero que seamos una familia de verdad». «Yo también te amo», respondió Luz, sintiendo lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «No pensé que volvería a sentir esto después de Rodrigo». «Rodrigo era tu primer amor», dijo Elan con sabiduría. «Yo seré tu segundo, pero no menos verdadero por eso». Esa noche marcó el comienzo oficial de su vida como familia. Pero como todas las historias de amor verdadero, tendría que enfrentar pruebas que pondrían a prueba la fortaleza de lo que habían construido. La prueba llegó en forma de una búsqueda organizada por doña Remedios. 6 meses después de haber echado a Luz de su casa, la mujer cruel había comenzado a preocuparse por las implicaciones legales de sus acciones. Si Luz había muerto en el desierto con el bebé, podría enfrentar acusaciones de asesinato. Si había sobrevivido, podría regresar para reclamar la herencia que legalmente le correspondía como viuda de Rodrigo. Don Patricio Mendoza, el alcalde del pueblo y primo lejano de doña Remedios, había organizado una partida de búsqueda que incluía al sheriff local y varios hombres armados. Oficialmente, era una misión de rescate para encontrar a una mujer perdida. Extraoficialmente, doña Remedios había dejado claro que prefería encontrar evidencia de que Luz había muerto. «Si esa mujer regresa», le había dicho doña Remedios a don Patricio durante una cena en su casa, «va a querer reclamar la parte de la herencia de Rodrigo que le corresponde por ley, y si su bastardo realmente fuera hijo de mi hijo, tendría derecho sobre nuestras tierras». La partida de búsqueda había estado rastreando por semanas, siguiendo pistas y rumores. Finalmente, un comerciante que pasaba por el área había reportado haber visto humo saliendo de las montañas donde no debería haber asentamientos. Fue un pastor apache que llevaba sus cabras a pastar en las montañas bajas, quien finalmente los condujo hacia el valle oculto donde vivían Luz, Elan y el bebé. El hombre había visto a una mujer mexicana colgando ropa para secar cerca de una cabaña, acompañado por un hombre que claramente era apache. La mañana que la partida de búsqueda llegó a su valle, Luz estaba enseñando a pequeño Rodrigo, ahora de 10 meses, a dar sus primeros pasos, mientras Elan reparaba el techo de la cabaña.
Era una escena de felicidad doméstica perfecta que se quebró abruptamente cuando el sonido de cascos múltiples llenó el aire. Elan se tensó inmediatamente, bajando del techo con movimientos fluidos que revelaban sus años de entrenamiento como guerrero. «Luz, toma al bebé y entra a la casa», murmuró urgentemente. «Ahora». Pero ya era demasiado tarde. 8 jinetes armados habían emergido de los árboles, rodeando la cabaña con precisión militar. A la cabeza del grupo cabalgaba don Patricio, un hombre corpulento de 50 años, con bigotes grises y expresión severa que no prometía nada bueno. «Luz Herrera», gritó don Patricio con voz autoritaria que resonó por todo el valle. «Venimos a llevarte de vuelta al pueblo. Tu familia política está preocupada por tu bienestar». Luz salió de la cabaña cargando a pequeño Rodrigo, quien se aferró a ella instintivamente al sentir la tensión en el aire. El niño había aprendido a caminar hacía pocas semanas y ahora era un bebé robusto y saludable que irradiaba la confianza de alguien que ha crecido rodeado de amor. «Doña Remedios me echó de su casa», respondió Luz con voz firme, que sorprendió a los hombres por su seguridad. «No tengo familia política». «Eso es un malentendido que podemos resolver», mintió don Patricio suavemente, aunque sus ojos evaluaban la situación con cálculo frío. «Pero no puedes quedarte aquí, viviendo en pecado con un salvaje». Elan se colocó protectoramente junto a Luz, sus músculos tensos y listos para la acción. «Esta mujer está aquí por elección propia», declaró con voz peligrosamente tranquila. «Y este niño es mi hijo ahora». «Un apache no puede reclamar un niño mexicano», rugió uno de los hombres armados, escupiendo en el suelo con disgusto evidente. «Puede cuando se casa con la madre según las tradiciones de su pueblo», respondió Elan firmemente, sin apartarse ni un centímetro. La revelación de que Luz y Elan estaban casados según las costumbres apache cambió la dinámica de la confrontación. Don Patricio había venido preparado para lidiar con una mujer secuestrada, pero enfrentaba una situación mucho más complicada legalmente. «Esos matrimonios no son legales ante la ley mexicana», declaró don Patricio, aunque su voz había perdido algo de su autoridad anterior. «Pero son legales ante la ley del corazón», respondió Luz con una dignidad que sorprendió a todos los presentes. «Y esa es la única ley que importa para mi hijo y para mí». Pequeño Rodrigo, que había estado observando la confrontación con ojos grandes y curiosos, eligió ese momento para extender sus bracitos hacia Elan, gritando «¡Papa!», con voz clara y decidida. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los pinos. El niño había hablado y su primera palabra había sido para reclamar a Elan como su padre ante todos los presentes. Don Patricio miró alternativamente al niño, que claramente adoraba al apache, y a Luz, que irradiaba una felicidad que jamás había tenido en el pueblo. Era difícil argumentar que estaba siendo retenida contra su voluntad, cuando obviamente había encontrado la vida que había estado buscando. «Doña Remedios quiere que sepas», dijo don Patricio finalmente, cambiando de táctica, «que si regresas al pueblo, estarás bienvenida en la familia. El pasado puede olvidarse, puedes reclamar tu parte de la herencia de Rodrigo». Luz rió, pero no había alegría en el sonido. Era la risa amarga de alguien que había aprendido a reconocer la hipocresía cuando la veía. «Ahora que mi hijo ha aprendido a hablar y a caminar sin su ayuda, ahora que ha encontrado un padre que lo ama incondicionalmente». «No, don Patricio, mi lugar está aquí». «¿Y si nos negamos a permitir que te quedes?», amenazó el sheriff, llevando su mano al arma con gesto intimidatorio. Fue entonces cuando Elan demostró por qué era respetado como guerrero entre su pueblo. Sin movimientos bruscos, sin amenazas verbales, simplemente cambió su postura de una manera que comunicó claramente que estaba preparado para luchar hasta la muerte por su familia. Era una demostración silenciosa de poder y determinación que hizo que varios de los hombres armados retrocedieran instintivamente. Sus años como guerrero se hicieron evidentes en la forma en que evaluó las posiciones de cada hombre, calculó distancias y ángulos de ataque, todo mientras mantenía una calma exterior que era más aterradora que cualquier amenaza vocal. «Pueden intentar llevársela», dijo Elan con voz peligrosamente tranquila, «pero tendrán que matarme primero. Y les aseguro que no será fácil». El sheriff evaluó rápidamente la situación. Había venido preparado para intimidar a una mujer indefensa, no para enfrentar a un guerrero apache en su propio territorio. Además,
Era difícil justificar el uso de violencia contra una familia que claramente estaba viviendo en paz. «Esto no ha terminado», declaró don Patricio finalmente, haciendo señales a sus hombros para que se retiraran. «Volveremos con más autoridad legal». «Cuando vuelvan», respondió Luz con una serenidad que sorprendió incluso a Elan, «encontrarán una familia unida que no tiene intención de separarse». Después de que la partida se marchó, levantando una nube de polvo en su despertar, Luz y Elan se quedaron en silencio durante un largo momento, procesando lo que había pasado. Sabían que el enfrentamiento no había terminado. Doña Remedios no se rendiría tan fácilmente. «¿Te arrepientes?», preguntó Elan, repitiendo la pregunta que le había hecho meses atrás. «Jamás», respondió Luz, besándolo, mientras pequeño Rodrigo jugaba a sus pies, completamente ajeno a las complicaciones del mundo adulto. «Esta es mi familia, este es mi hogar, y lucharé por protegerlos». Los meses que siguieron trajeron tanto desafíos como bendiciones. Doña Remedios había efectivamente regresado con más autoridad legal, pero se encontró con obstáculos inesperados. El padre Miguel, que había reflexionado sobre su comportamiento anterior hacia Luz, ahora testificaba a favor de su carácter moral. Varios comerciantes que habían interactuado con Elan atestiguaban que era un hombre honorable y trabajador. Más importante aún, cuando las autoridades legales vinieron a investigar, encontraron evidencia clara de que Luz estaba viviendo en una situación familiar estable y próspera. La cabaña estaba bien mantenida, el niño era saludable y feliz, y no había signos de coerción o maltrato. Un juez visitante de la capital, don Fernando Vázquez, llegó finalmente a resolver la disputa legal. Era un hombre de 60 años, conocido por su fairness y su resistencia a ser influenciado por presiones locales. «Señora Herrera», le dijo después de entrevistar a todos los involucrados, «la ley mexicana reconoce su derecho como viuda a tomar las decisiones que considere mejores para usted y su hijo. Si elige permanecer en su situación actual, la ley la protegerá». También dirigió palabras duras a doña Remedios sobre su tratamiento hacia Luz. «Señora Santana, su comportamiento hacia la viuda de su hijo ha sido deplorable. Si intenta interferir nuevamente en la vida de esta familia, enfrentará cargos por acoso y posible intento de secuestro». Con la bendición legal asegurada, Luz y Elan pudieron finalmente relajarse y enfocarse en construir su futuro juntos. Expandieron la cabaña, agregando habitaciones para futuros hijos. Elan enseñó a Luz a montar a caballo y a cazar, mientras ella le enseñaba a leer mejor en español y a escribir. El pequeño Rodrigo creció rodeado de amor y sabiduría de dos culturas. Aprendió las historias y tradiciones apache de Elan, mientras Luz le enseñaba las canciones y cuentos mexicanos que su propia abuela le había contado. Cuando Rodrigo cumplió 2 años, Luz le dio una hermana. Elena nació en la cabaña, asistida por una partera apache que se había convertido en amiga de la familia. Elan lloró de alegría cuando sostuvo a su primera hija biológica, pero siempre fue claro que no hacía diferencia entre ella y Rodrigo. Ambos eran sus hijos por igual. 2 años después, llegó otro hijo al que llamaron Miguel, en honor al sacerdote que finalmente había apoyado a su familia. La cabaña se llenó de risas infantiles, de canciones en 2 idiomas, de historias que mezclaban leyendas apache con cuentos mexicanos. Elan se había convertido en un comerciante respetado en la región, conocido por su honestidad y la calidad de sus artesanías. Luz había desarrollado una reputación como curandera, combinando conocimientos apache de hierbas medicinales con técnicas tradicionales mexicanas. Su hogar se había convertido en un lugar de refugio para viajeros de ambas culturas. Comerciantes mexicanos sabían que podían encontrar hospitalidad segura allí, mientras que apaches en problemas sabían que encontrarían comprensión y ayuda. La familia había prosperado no solo económicamente, sino espiritualmente. Habían creado algo nuevo, una fusión de 2 mundos que había producido algo más hermoso que cualquiera de los 2 por separado. Una tarde de otoño, 5 años después de que Elan encontrara a Luz moribunda en el desierto, ella estaba sentada en el porche de su cabaña expandida, observando a sus 3 hijos jugar en el jardín que habían plantado juntos. Rodrigo, ahora de 6 años, enseñaba a sus hermanos menores a tejer canastas usando técnicas apache que Elan le había enseñado. Elan se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos mientras contemplaban la escena de felicidad doméstica que habían creado juntos. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este rumbo?, le preguntó Elan, como había hecho tantas veces a lo largo de los años. Nunca, respondió Luz, recostándose contra su pecho mientras una mano se posaba sobre su vientre donde crecía su 4.º hijo. Pero ahora no puedo imaginar ninguna otra vida. Encontré mi hogar en el lugar más inesperado, con la persona más inesperada.
¿Y qué le dirías a esa mujer que conocí hace 5 años, la que estaba convencida de que su vida había terminado? Luz reflexionó sobre la pregunta, recordando a la mujer desesperada que había dado a luz sola en el desierto. Le diría que a veces tenemos que perder todo lo que creemos que queremos para encontrar todo lo que realmente necesitamos. Le diría que el amor verdadero llega cuando menos lo esperamos, de las formas más inesperadas. Rodrigo corrió hacia ellos, seguido por sus hermanos menores. «¡Mamá, papá!», gritó con la excitación de un niño de 6 años. «¿Pueden contarnos otra vez la historia de cómo se conocieron?». Luz y Elan intercambiaron una mirada de amor y complicidad. La historia de su encuentro se había convertido en la favorita de sus hijos, un cuento de amor que les demostraba que las familias pueden formarse de las maneras más extraordinarias. Había una vez, comenzó Luz, tomando a Elena en sus brazos mientras Miguel se acurrucaba contra Elan. Una mujer que pensaba que estaba completamente sola en el mundo. Mientras contaba la historia familiar bajo el cielo estrellado del desierto, Luz reflexionó sobre el journey extraordinario que la había llevado desde la humillación y el abandono hasta esta felicidad completa. Había perdido una familia que nunca la había valorado realmente, pero había ganado una que la amaba incondicionalmente. En la distancia, las montañas se alzaban majestuosas bajo la luna llena, testigos silenciosos de una historia de amor que había comenzado con desesperación y había florecido en la felicidad más pura. Luz había aprendido que el amor verdadero no siempre llega en el paquete que esperamos, pero cuando llega, tiene el poder de transformar todo. Y en los ojos brillantes de sus hijos, que escuchaban la historia de sus padres con fascinación sin fin, veía el futuro brillante que había construido con el hombre que no solo había salvado su vida, sino que le había enseñado que cada final es simplemente el comienzo de algo más hermoso. El viento nocturno llevaba el aroma de las flores silvestres que Elan había plantado alrededor de la cabaña en honor a su primer encuentro en el desierto. Era un recordatorio constante de que, de la tierra más árida, pueden crecer las flores más hermosas. Y de los momentos más oscuros, pueden nacer las alegrías más brillantes. Cuando los niños finalmente se durmieron y Luz y Elan se quedaron solos bajo las estrellas, él tomó su mano y la llevó al lugar exacto donde había expandido la cabaña por primera vez para hacer espacio para ella y Rodrigo. «¿Sabes qué es lo que más amo de nuestra historia?», le preguntó, abrazándola en el lugar donde todo había comenzado. «¿Qué?», murmuró Luz, sintiendo la misma peace que había sentido la primera noche que durmió segura en sus brazos, que demuestra que el destino tiene planes mejores que los nuestros. Tú pensabas que tu vida había terminado, yo pensaba que la mía había perdido significado. Pero el universo tenía otros planes. «Los mejores planes», acordó Luz, besándolo bajo el mismo cieno que había sido testigo de su primer encuentro. «Los planes que nos trajeron aquí, a este momento, a esta familia». Y mientras la luna iluminaba su valle oculto, donde una mujer rechazada había encontrado acceptance, donde un guerrero solitario había encontrado family, donde 3 niños crecían amados y libres, Luz supo con absoluta certeza que cada lágrima derramada, cada momento de desesperación, cada instante de dolor, había valido la pena para llegar a esta felicidad perfecta. Su historia había comenzado con un final: la muerte de Rodrigo, la traición de su familia política, el nacimiento solitario en el desierto. Pero ese final había sido simplemente el prólogo de la historia real. El amor que puede florecer entre 2 corazones heridos, la familia que puede nacer de la compasión y la felicidad que espera a quienes tienen el valor de confiar en la bondad cuando todo parece perdido.